Entonces, yo voy a poner la pizarra y vamos a hablar de la suma primero, de dos subespacios. Lo voy a hacer como hice el otro día con la intersección. No sé si tienen el problema del otro día de la intersección. Vamos a hacer la suma de esos dos subespacios, ¿sí? Estaba en la intersección. Si lo tienen, hacemos lo mismo, pero definimos la suma. ¿Está? A ver, díganme cuando ven la pizarra, así arrancamos. Sí, ya estamos. ¿Ya se ve bien? Muy bien. Entonces vamos a hablar de la suma de subespacios vectoriales. Entonces, vamos a considerar dos subespacios, S y T. Con S chiquito un elemento de S y T minúscula un elemento de T. Entonces vamos a definir, ¿sí? Consideramos S y T, S minúscula, subespacios vectoriales. Entonces vamos a definir S más T. ¿Cómo definimos S más T? A ver, si alguien lo vio el video, ¿cómo hacemos la definición formal? ¿Qué sería la definición formal? ¿Nadie lo vio? A ver. Lo estoy buscando en mis apuntes. Para todo S que está en S y T que está en T, definimos a B. ¿Qué será la suma? Todos los B que se obtienen. Sumando S más T. S más T. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? A ver si hay alguna condición más. A ver, ¿cómo lo podemos interpretar esto? Supongamos que estamos... Sí. Ah, no, ya está, es una definición. Con S que pertenece a S y T que pertenece a T. Lo pusimos adelante. Sería, tendríamos que aclarar en la definición, antes de poner B, tendríamos que decir que B pertenece también al conjunto, pero ya lo pusimos acá, así que creo que está claro, ¿no? A ver, ¿qué significa esto? Supongamos que estamos en R2. Supongamos tener dos subespacios de R2. ¿Qué pueden ser dos subespacios de R2? Dos rectas, nada más, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Claro, Supongamos sí, si la puedo dibujar con algo más cómodo. Supongamos que trazo esta recta de R2, que es un subespacio que pasa por el origen, ¿no? Y trazo esta otra recta de R2, que es otro subespacio que pasa por el origen, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Dos rectas de R2 que pasan por el origen son dos subespacios. ¿Estamos de acuerdo, no? Con eso. Sí. Supongamos que esta sea L1 y L2. Entonces yo digo, bueno, L1 es un subespacio. Entonces yo agarro un vector, por ejemplo este. A ver. Por ejemplo este. Que pertenece a L1. ¿Está bien? Ese podría ser. Y después puedo agarrar otro vector acá que pertenezca a L2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo digo, bueno, este sería mi vector S
y este otro sería mi vector T. Entonces yo digo, S minúscula, ¿no? Entonces yo digo, bueno, S minúscula pertenece a L1, que es un subespacio. T pertenece a L2, que es un subespacio. Entonces, S más T pertenece a L1 más al conjunto, ¿no? L2. Y esto sería mi vector V. ¿Estamos de acuerdo? Según lo que dice la definición estoy aplicando, ¿no? ¿Dónde está este V? En la suma de S más T. Haciendo el paralelogramo, ¿no? Este vector V, uy, perdón, vamos a poner con otro color. Este vector V, que es este, genera un nuevo subespacio. ¿Cuál es el subespacio que genera? Otra recta. Otra recta que pasa ¿por dónde? Por el origen. Por el origen, ¿no? Esta recta, ¿se ve? Genera un o sea que este V, la suma de dos subespacios, ¿ven? Yo estoy sumando un elemento de S más un elemento de T, la suma, que es mi vector B, este sería mi vector B, pero, esperen que no agarré el lápiz, este sería mi vector B. Este vector genera un nuevo subespacio, que es la suma de estos dos subespacios. ¿Se entiende esto? ¿Está claro? Y cada vez que yo sume dos vectores que pertenecen a un subespacio, podríamos hacer algo en R3, podríamos decir, bueno, agarro una recta, Entonces, la suma de los generadores. la suma de los generadores, es decir, poner, a ver, ¿qué sería este vector B? Si yo tengo, supongamos que esta fuera, qué sé yo, una recta que está generada por el, o sea, el subespacio L1 es la recta que está generada por el 1, 2. Y el subespacio, pongamos números, L2 es la recta generada por el 2, 1, por decir algo, que sabemos que sería este, ¿no? ¿Qué sería L1 más L2? Otra recta, L3. Claro, sería otra recta L3 que estaría generada por algún vector que es la suma de estos dos. Es un nuevo subespacio. No sé si se entiende. Es decir, Sí, sí. sería un vector que sería, por ejemplo, el 3, 3 en este caso, podría ser. ¿Están de acuerdo? Se dan cuenta que si yo sumo dos subespacios, esto siempre me va a dar un subespacio. Claro, y se cumplen las propiedades del subespacio, el cero está incluido. Y Muy tendríamos bien. que se cumplan La las otras. suma está incluida. La propia, o sea, si yo agarro dos vectores de acá, suponete que ahora no sean S ni T. Este sería S, ¿no? Y este sería T. No fueran ninguno de estos dos, pero fueran cualquier otro. Si yo sumo cualquier otro vector, suponete este con este, la suma, ¿dónde va a ir a parar? Y siempre va a parar en la recta. Acá, ¿no? Va a ir a parar siempre a la recta. Si yo agarro este y este, ¿dónde va a ir a parar la suma? Arriba de la recta también, ¿no? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. ¿Se entiende la idea de subespacio, que es la suma de subespacio? Jorge, tengo una duda. Sí, decime.
Si cuando yo sume cualquier generador de un subespacio, el generador resultante, ¿va a ser linealmente independiente de los otros generadores o puede ser dependiente? Depende, pero si vos tenés dos líneas colineales, suponete que fuera el mismo subespacio. Ahí la suma de dos vectores te vuelven a dar arriba del mismo subespacio. Eso no tiene que ver con la independencia lineal, la suma. Puede que sí, puede que no. ¿Está claro? Muy buena pregunta esa, ¿eh? ¿Se entendió? No se entendió nada. Sí, sí. A ver, cuando uno tiene subespacios, en este caso es clara la suma, ¿no? Si yo tengo estos dos subespacios, yo quiero sumar L1, están dados por generadores. Por eso es importante para sumar subespacio tener los generadores. ¿Está? Claro. Ahora sí. No sé si queda claro esto. Sí, Sí. va, por lo menos yo hasta ahí sí. Hasta acá bien. Ahora, vamos a ir a un caso, supongamos que yo quiero sumar subespacios, o sea, fíjense que de R1, o sea, si yo tengo, acá estamos en R2, en el espacio B sería en este caso igual a R2, ¿no? Supongamos que yo me voy a R3 y quiero sumar dos subespacios de R3. A ver, los que teníamos el otro día, ¿quién me los canta? A ver. Estamos mirando ejemplos, porque la teoría está toda en los videos. A ver, vamos a otro ejemplo. Vamos a uno de R3. Los dos subespacios que hicimos el otro día, que lo habíamos llamado S, eran todos los X de R3 que cumplían ¿qué cosa? Había una ecuación, ¿no? ¿Alguien me la canta? No. ¿Me escuchás? Ay, ahora sí, dale, Flavia. X1 más 2x2 menos x3 igual a 0. Muy bien. Una sola Y ecuación. sí. Y Y el T, subespacio T estaba dada por generadores. generadores. Sí. 1, 1, 1 y 0 menos 2, 0. Muy bien. Estos son dos subespacios. Yo los quiero sumar. ¿Estamos de acuerdo, no? Supongamos que los quiero sumar. A ver. Primero de todo conviene tener todo por generadores. Por ejemplo, si yo quiero pasar a S a generadores, ¿qué tengo que hacer? Eso lo hicimos el otro día. ¿Cuáles serían los generadores de S? Lo pasamos, ¿se acuerdan? Eso ya lo aprendieron a hacer, así que a ver quién me los canta los generadores de S. Hay que despejar uno y sacar los dos generadores. ¿Le dicto, Jorge? Sí. 1, 1, 0, 1, 1. 1, coma, Sí, decime. 0, 1. 0, 1, 2. 2. Muy bien. Estos son los generadores de S y estos son los generadores de T. La pregunta es, ¿cómo sacamos los generadores? Perdón, ¿cómo sacamos la suma? Los generadores ya los tenemos. Me estaba distrayendo Gary que se levantó. A ver qué me dicen. ¿Cómo sacaríamos la suma con esto? ¿Qué tendríamos que hacer acá para sacar la suma? Vamos a dibujarlo los dos planos. Vamos a escribirlo en el GeoGebra para que lo vean. ¿Quieren hacer eso? Así lo piensan de otra manera. Estamos pensando, ¿eh? A ver, denme un minuto que voy a abrir el GeoGebra. Ya estoy con ustedes. Que si no lo tengo que abrir previamente, me había olvidado de abrir. Vamos a poner la vista 3D. La 2D la borramos. ¿Entienden lo que vamos a hacer?
Vamos a graficarlo. Y lo puedo hacer como una combinación lineal. A ver, entre vamos a los dos. pensar. El primer plano, a ver si lo podemos escribir como plano. A ver qué versiones tenemos para el plano. Punto, vector, vector. Muy bien, acá. El punto queremos que pase por el origen, porque es un subespacio. 0, 0, 0. El primer vector, ¿cuál es? ¿Quién me lo canta? El del primer plano. 1, 1, 1. Sí, es ese. Y el otro, 0, menos 2, 0. 0, menos 2, 0. Cerramos. Y ahí tenemos el plano. Este es el primer plano que tenemos, ¿no? Esperen que lo vamos a poner bien. Ahora escribimos el otro. Hilo, le vamos a sacar la difusión. Ahí está. Muy bien. Ahí tenemos el primer planito. Es un subespacio, pasa por el origen. Está clarito. Contiene a todo el eje Y. ¿Ven? Porque en el eje Y no tengo nada, o sea, no tiene movilidad de ni. Se ve perfecto el plano. Vamos a mirar el otro, a ver. De nuevo, ponemos plano, que tenemos la función que estuvimos usando. Fíjense que está por acá abajo la función del GeoGebra. Punto, vector, vector, ¿no? Es la mejor opción para escribir subespacio esta, ¿eh? 0, 0, 0, coma. El otro es, ¿quién me lo canta? 1, 1, 0, 1. 1, 0, 1. Y el otro, 0, 1, 2. 0, 1, 2. Cerramos. Y ahí tenemos el otro plano. Esperen que le vamos a cambiar el color y lo ponemos bien. Muy bien. Lo voy a poner en rojo. Cambiamos la difusión, así se ve bien. Y no me tomó el color. No estoy tan loco, le puse el color, ¿no? Sí. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Yo quiero sumar. La intersección nos dio un subespacio. Ahora, yo los quiero sumar estos dos planos. ¿Estamos de acuerdo? Si yo quiero sumar los dos planos, ¿qué tendríamos que hacer? A ver qué opina. ¿Qué tendríamos que hacer si queremos sumar los dos planos? Es decir, queremos tener como suma un subespacio. Cuidado, no confundir con la intersección, que ya es un subespacio, ¿no? Porque fíjense que es esta recta la intersección, ¿no? Si quieren la podemos marcar la intersección. Creo que la toma la intersección. Ahí está la intersección. Esa es la recta intersección que sacamos el otro día, ¿no? Esa recta es un subespacio ya. Pero eso no es lo que yo quiero obtener. Yo quiero obtener la suma de estos dos subespacios. La pregunta es, ¿cómo hago la suma? Supónganse que yo agarro dos vectores. A ver, vamos a escribir los dos vectores de S. S sería S1 chiquito. ¿Entienden lo que estamos haciendo? ¿Quién sería S1? 1, 1, 1 era uno de los vectores que generaban a S. Y el otro generador de S era S2. ¿No? Lo estoy escribiendo como lo escribimos en la hoja. Y el vector era 0, según lo que me dijeron, menos 2, 0, ¿no? ¿Este es el otro generador de S? Sí, sí, sí. A ver si lo escribimos bien. Esos dos generan a S, vamos a borrar este, y quiero ver si son generadores de S. Sí, son generadores de S, y por lo tanto le vamos a poner el color de S. Vamos a poner en verde, en este azul. Si quieren lo ponemos un poquito más grueso, a ver. ¿Qué color es este? Es este. Lo vamos a poner en celeste, así. Este sería el plano, el subespacio S, ¿no? Está generado, esperen que saco la intersección que no me interesa. Ese sería el subespacio S.
Yo quiero sumarle, fíjense, yo tengo dos vectores de S, ¿no? Dos vectores de S, ¿no? Ahora voy a agarrar los vectores de T. Este es el subespacio T, el rojo. Vamos a escribir los generadores de T. Los generadores de T tendríamos T1, que tenía coordenadas 1, 0, 1, creo, si mi memoria no me falla. A ver cómo ando de la memoria. Sí, está bien eso. Y T2 tenía coordenadas 0, 1, 2, si la memoria no me falla. ¿Eran esos? Sí, sí, profesor, Sí. esos. Si no me hablan, Ahora, no. Sí. Jorge, lo que vos ponés como S, yo lo tengo como T. No sé si yo lo tengo invertido. No importa, no importa. Está bien, Eso es lo de menos. listo. Está, no te preocupes, dalo vuelta y ya está. No va a pasar nada, no se va a morir nadie por eso. Tranquila. Muy bien. Estamos sumándolo. Ahí están los dos generadores de S y los dos generadores de T. Yo quiero sumarlos. Voy a sacar los planos para que se vean bien los generadores. Fíjense que están en distintos lugares, ¿eh? Cuidado que este azul no está en el mismo plano que este rojo, ¿eh? Si ustedes lo miran, parece que estuvieran en el mismo plano, pero no están en el mismo plano. Están corriditos. Los planos están diferidos, fíjense. Donde está el del rojo, ¿ven? Y el azul no está en el rojo, ¿ven? Ahí se ve bien que no está en el mismo plano el azul con el... Pareciera que estos dos estuvieran en el mismo plano, pero es una cuestión, una ilusión óptica nada más. ¿Se ve, no? No confundir las cosas con las ilusiones ópticas que hace el dibujo, ¿eh? Que esa es otra. Muy bien. Ahora bien, yo quiero sumar estos dos subespacios. ¿Ustedes qué harían para sumarlos? Primero de todo, ¿qué debería dar si yo sumo? A ver, yo tenía recién en este cálculo, yo sumé dos subespacios de dimensión 1. ¿Qué me dio? En R2, otro subespacio de dimensión 1, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Acá, ¿qué voy a sumar? Dos subespacios de dimensión 2. ¿Qué me debería dar esto? Un subespacio de dimensión 2. Otro subespacio de dimensión 2. Entonces la pregunta es, ¿cómo escribimos esa suma? Acá fue fácil hacer la suma. Dijimos, bueno, la suma da este. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero podría haber habido otra forma de escribir esta suma. Porque acá no va a ser tan fácil hacer la suma. Porque fíjense que cuando yo tengo un plano, ya no tengo un solo vector, sino que tengo dos. Y si tuviese en R4 o en R5, que tengo subespacios de dimensión 3, como por ejemplo espacios adentro de otros espacios, donde acá habría 3 vectores de dimensión 4, por ejemplo, ya no sería tan fácil definir la suma. Entonces tenemos que buscar una manera de que podamos definir la suma en forma general, que esta suma se pueda representar en forma genérica. No sé si se entiende. ¿Cómo sería representar esta suma en forma genérica? Por ejemplo, si estamos en este de dimensión 2, ¿cómo representaríamos esta suma en forma genérica? A ver si se les ocurre. Si me contestan esto, han comprendido también gran parte de lo que es combinación lineal, espacio generado y todo lo anterior, porque esto pone de manifiesto si tienen claro eso. Era la X con con la línea arriba y abajo. ¿Cómo? O sea, la forma genérica
de las coordenadas. No me salía. ¿Cómo la forma genérica de las coordenadas? No entiendo. Pregunto de nuevo, a ver. La pregunta sería, nosotros acá lo pudimos hacer la suma, porque son dos vectores nada más que hay que sumar, porque cada recta está generada por un solo vector, pero un plano no está generado por un solo vector. Primero que está generado por dos representantes. Y cuando tenemos dos representantes no tengo un solo vector. Entonces, ¿cómo obtengo la suma? ¿Qué se supone que debería dar la suma? A ver, si yo sumé dos rectas, ¿qué me dio la suma? Otra recta, Otra recta. Si yo sumo dos planos, ¿qué me debería dar la suma? otro plano, Claro, si yo sumo dos espacios, ¿qué me debería dar la suma? otro espacio. ¿Se me Acá el entendió? problema es la cantidad de... Ahora tuve un vector sumado a otro vector. Acá tengo 2 a 2, pero si tengo muchos a muchos, por eso el tema de buscar algo genérico. Exacto. ¿Cómo representaríamos una suma en forma genérica? Ese es el motivo por el cual hay que escribirle la suma en forma general. como la sumatoria de... hoy me trabé. Le estoy haciendo pensar, ¿eh? ¿Entienden la pregunta? Acá no es nada difícil porque estamos en R2, por eso empecé con algo sencillo, donde se puede ver y hacer la cuenta rápidamente, lo que estábamos diciendo. Pero esta suma no la puedo representar así. La tengo que representar en forma genérica esta suma, porque no siempre voy a poder hacer la cuenta, porque salvo que esté acá en R2, pero en R3 ya es, ¿entienden? En el dibujo que yo tengo acá, ¿cómo sé que estos dos vectores representan ese plano? Pero no son los únicos dos vectores que representan ese plano. Yo tendría que sacar de estos dos vectores un vector representativo de estos dos. Pero un vector representativo de estos dos puede ser la suma de esos dos, como cualquier múltiplo de este por un múltiplo de este, también me va a dar la suma de esos dos, y siempre va a ser representativo de este plano. Lo mismo me va a pasar. Y entonces después tendría que sacar otro representativo del otro plano. A ver, yo se los termino de decir. De este otro plano. Sí, escucho. No, que estaba pensando. Entonces puedo decir que la suma de S más T va a ser la suma de un escalar por cada par de vectores de escalar. Pero lo estoy armando, pero... Exacto, digo, o sea, en este caso ustedes me dirían que S más T sería, a ver, alfa por el 1, 0, 1 más beta por el 0, 1, 2 sería la suma de estos, esos serían los de S. ¿Y después qué hago? sigo sumando de la misma manera los vectores de T. Le pongo los vectores de T. ¿Y cómo los sumo los vectores de T? Como gamma, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Por el 1, 1, 1. ¿Y qué estoy haciendo si estoy haciendo esto? Que era lo que les pregunté recién. Con cada vector. ¿Cómo? Combinaciones lineales. Estoy haciendo combinaciones lineales. Ahora bien, ¿yo puedo saber cuánto da esta cuenta? ¿Puedo saber cuánto da esta cuenta? ¿Puedo saber cuánto da después de hacer esta cuenta y después de hacer esta cuenta? ¿Cuánto da esta cuenta en forma genérica? ¿Puedo saber quiénes son los alfa, beta y gamma? ¿Y delta en este caso? Como lo sé en la intersección. Y sí, porque si hago las cuentas y después despejo cada uno en función del otro, voy sacando de a uno. Pero acá no estamos igualando como en la intersección para poder hacer un despeje. Esa operación no la tenemos planteada. ¿Dónde está la operación planteada acá?
Porque B, ¿qué sería el generador B? Esto sería, a ver, esto sería el conjunto formado por las cosas de S, las cosas de T, igual a B, pero B es la incógnita. Pero dentro de esa incógnita están estos escalares. En la suma, eso no se puede determinar, Flavia. Claro, no. No De es una antemano, podés determinar, vos le podés dar un valor, es como si yo agarrara acá y dijera, bueno, miren, qué sé yo, a ver, por decir algo, agarro, a ver si se entiende, este sería T, el rojo es T acá, ¿no? Ese es T. Yo agarro y digo, bueno, hago 2 por T1, ¿no? 2 por T1. ¿Qué hizo? Me dio el vector U. ¿Quién es el vector U? Un múltiplo de T1. Después, ¿qué hago? Digo, qué sé yo, 3 por T2. ¿Quién me dio? Me dio B. ¿Ven? ¿Qué le hizo? Lo estiró 3 veces, ¿no? Y ahora le digo que me haga la suma, ¿no? Que sería la combinación lineal. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Qué sería la combinación lineal? 2 por T1. Otro vez va a estar apoyado en el mismo plano. Va a tener que estar apoyado en el mismo plano, más 3 por T2, que es lo que estamos haciendo. ¿Dónde dio la suma? Esperen que se lo achico para que lo vean. ¿Eso está todo en el mismo plano? Sí, miren, están todos en el mismo plano. ¿Ven? Esa suma sería un representante de una combinación lineal ¿de quién? De los T. ¿Qué puedo hacer con los S? Puedo hacer exactamente lo mismo con los S. Lo mismo. Y después, el resultado con el resultado del S, puedo decir que generan un nuevo plano. Ese nuevo plano sería la suma. ¿Se entiende? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Claro, duplicado, triplicado, depende del Yo podría agarrar el ahora, escalar. claro, estos U y B no me hacen falta, porque ese W, ¿qué es? Es la suma de estirar este y sumarlo. Yo podría hacer lo mismo con otra combinación lineal cualquiera con los vectores de S. Y después, no tengo que sacar la intersección, no puedo igualar a nada, pero esos escalares que yo puse, los puse yo, porque podría haber puesto cualquier otra combinación, podría haber puesto, qué sé yo, por ejemplo, para S, ¿qué podría poner? Menos 1, qué sé yo, por S1, ¿no? Más, qué sé yo, 2 por S2. S2. Ahí tengo un vector, una combinación lineal de esos dos. ¿Está bien? ¿De quién dos? De estos, de los azules. ¿Ven? ¿Ven los azules que esto es una combinación lineal de los azules? ¿Dónde está esa combinación lineal? Y siempre en el mismo plano. Siempre en el mismo plano. Ahora, la suma, ¿qué sería? Sería agarrar a este y no sumarlo a este. Porque si yo lo sumo me da una recta. ¿Entienden? La suma, ¿qué sería ahora? Sería el plano generado por estos dos. Claro. No sé si se entiende. No puedo sumar estos dos ahora. Quiere decir que esto que estamos haciendo acá, ¿qué es lo que está mal de este planteo? ¿Qué tengo que multiplicar ahí entre corchete y corchete en vez de sumar? Ah, alguien se está dando cuenta dónde está la manganeta acá. Bien,
Creo que es Noel la que está hablando. Sí, ¿Dónde está el problema en esta manganeta que escribimos? ahí. Este es este es el clásico error de los estudiantes cuando estudian suma de subespacio. ¿Qué es lo que tengo acá que poner? Una suma no es, porque si yo pongo una suma, en este ejemplo, ahora vamos a mirar este ejemplo, el anterior. Vamos a ver si podemos aplicar la regla también en el chiquito, en el ejemplo de un... Si yo pongo la suma de estos dos, ¿qué me da la suma de estos dos vectores? No me da un plano como me tiene que dar, porque si yo sumo dos chauchas, una chaucha más una chaucha me tiene que dar otra chaucha. Si yo sumo un plano más otro plano, me tiene que dar un plano. Si yo sumo un rabanito más otro rabanito, me tiene que dar un rabanito. Si yo sumo cosas de una variedad matemática, no me puede dar otra variedad matemática. ¿Está claro? Distinto a la Claro, porque intersección. ahí me va a dar otra recta, porque estoy sumando, los dos negros son dos rectas. Son dos rectas, pero esos negros están en cada plano de los que están generados. Por ejemplo, este negro lo borro. Este negro es la suma, una combinación lineal de estos dos. Es un representante del plano de estos dos. Borro ese, agarro el otro negro, saco los dos azules, pongo los otros dos vectores, que es una combinación. Ese otro negro es la combinación lineal de esos dos y no están en ese plano, están en el plano rojo. ¿Ven? Entonces yo tengo dos negros que generan un nuevo plano, que sería la suma de estos dos. ¿Dónde está ese nuevo plano? Bueno, vamos a generarlo, ese nuevo plano, que sería la suma. ¿Se entiende que ese nuevo plano sería la suma? A ver, vamos a generarlo. Ponemos plano y le decimos al GeoGebra que lo haga ese nuevo plano. Pero esa suma, ¿cómo lo pongo? No lo puedo poner sumando los vectores, porque si pongo sumando los vectores, la suma de dos vectores me da un solo vector, que es la recta. Si es un subespacio, quiero que pase ¿por dónde? Por el 0, 0, 0, ¿no? Coma. Después, ¿qué vector es? El 2, 3, 8, ¿no? Le podemos poner W, que ya lo tenemos, no hace falta escribirlo, ¿ven? Y podemos poner U, ¿no? No hace falta escribirlo. Ahí lo dibujo. ¿Lo ven? Vamos a ponerlo de otro color. Ese es el plano suma. ¿Dónde está él? Este es el planito suma. ¿Ven que está apoyado ahí arriba? Esta sería la suma de este más este. Miren dónde está la suma. ¿Por qué es la suma de esos dos? Porque este negro, que en realidad debería estar de color rojo, es un representante ¿de quién? Del plano rojo. Porque es una combinación lineal de los vectores de S. Perdón, de T. ¿Ven? Y este otro negro, que debería estar de color azul, es una combinación lineal de vectores ¿de quién? De S. De S, es una combinación lineal de los azules. Y la combinación lineal de los azules con la combinación lineal de los violetas generan un plan, de los rojos, generan el plano violeta, que es la suma. Pero esa suma no está representada por la suma de estos dos vectores, sino son un representante de los generadores de S, sumados como combinación lineal, un representante de los generadores de T, el rojo, generadores de S, azul. ¿Se entiende la idea? Y la suma de estos dos, no puedo sumarlos, sino que tengo que hacer ¿qué cosa? Multiplico para que me dé un plano nuevo. Multiplico. Y explícame qué multiplicación, porque este resultado es un vector. Este resultado es un vector. Sí. ¿Qué multiplicación Y es si esta? yo multiplico S1 por T1, Pregunto. en vez de sumar y después. De nuevo, el que me dice eso quiero que me explique qué multiplicación existe entre vectores.
¿Qué es multiplicar vectores? No, sí, perdón, el producto. El producto ¿Qué vectorial. producto? ¿Qué es hacer un producto de vectores entonces? O sea, viéndolo Ok. en el dibujo, yo veo que si agarro un rojo y un azul, hago el producto, en vez de sumar el rojo con el rojo y el azul ¿Pero con qué el azul. producto, madre Noel? ¿Qué producto? Pero con el producto vectorial, ¿qué estaría sí. encontrando el normal del nuevo plano? A ver, vos decís, a ver, vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Vos decís, agarro a este, hago el producto vectorial entre este y me da un vector normal. ¿A qué plano? Vamos a mirar. Producto vectorial. ¿Entre qué vectores? Miremos. Lo estoy haciendo, lo que ustedes me dicen estoy haciendo, ¿eh? ¿Cuáles son los dos vectores que tenemos que multiplicar? W por 1. ¿Estamos de acuerdo? Que son los resultados, los representantes. Muy bien. Miremos si ese vector, ahí lo multipliqué, ¿eh? En forma vectorial, tiene que ser perpendicular al plano violeta. Eso sería la suma, ¿no? Voy a borrar todo lo otro para ver si es perpendicular al plano violeta. ¿Es perpendicular al plano violeta? ¿Es representante del plano violeta? Y sí, porque es ese negro. Es ese negro. O sea que este vector representa la ecuación de este plano, que sería la suma de esos dos. Eso estaría muy bien. ¿Quién lo dijo? Esa operación está correcta. El tema es que eso vale solamente para R3, como esa suma vale, la primera que hicimos vale para R2. Si yo lo quiero, eso todavía no me generaliza el problema. No sé si se dan cuenta, porque en R4 ese producto no lo pueden hacer, porque no existe el producto vectorial en R4. La pregunta de nuevo es, si yo quiero definir esto en forma genérica, no sé si se dan cuenta, en el caso anterior, ¿cómo sería la definición de L1 más L2 en forma, como lo definimos acá? Sería alfa por el 1, 2. Bueno, habría que ver qué ponemos acá. Vamos a hacerle lo mismo, más beta por el 2, 1, ¿no? Y ahora, pero acá, en este ejemplo, volvamos al rojo, ¿acá qué va? ¿No? Claro, ahí va el producto. Ahí que va. Ahí está Acá no, encontrando a ver, miremos. Acá, según lo que vimos, espera. Acá va el producto vectorial y funciona. O sea que si yo hago esto, pero claro, para que funcione tengo que asignarle los escalares, tengo que especificar quiénes son los escalares. ¿Estamos de acuerdo, no? Acá, ¿qué tengo que hacer? Especificar los escalares y sumar directamente. Acá sumar. Fíjate, acá sumo los vectores y funciona. Acá para que funcione no puedo sumar los vectores, tengo que hacer otra operación. O sea, no puedo definir una operación. ¿Se dan cuenta que sumar espacios vectoriales, esta suma de acá, no es lo mismo que sumar acá adentro? ¿Entienden eso? Estas son sumas comunes y corrientes, salvo las operaciones de vectores que acá es sumar vectorialmente. ¿Acá qué es? Hacer el producto vectorial. Sumar vectorialmente funciona, que es lo que hice yo. Acá funciona haciendo el producto vectorial. Pero si yo me voy a R4 y ya no puedo dibujar, ¿cómo me doy cuenta cómo sería la suma de dos subespacios en R4? La pregunta del millón vuelve a caer en este problema, porque ¿dónde está el drama de toda esta definición? En poner una suma o creer, ni siquiera una suma, ¿qué cacho va acá? Podríamos poner una estrellita para preguntarnos qué cacho va ahí. Porque vos fíjate que no siempre podés especificar los escalares, porque vos me decís, yo acá sumo los dos vectores, que es lo que yo hice acá, y reemplazo por un solo escalar. ¿Y quién me da el reemplazo de los escalares? Me dan los kets. Pero acá no puedo hacer eso,
Porque esto es una suma arbitraria. Podría haber sido el 3,3 como el 1,1, el -1, -1, 2,2, pi, raíz de 2, acá podría ir cualquier verdureta. Va a depender de cuánto valgan los escalares alfa y beta en la suma del caso de R2. En este caso, ¿qué va a depender? El producto vectorial. Va a depender de los escalares alfa, beta, gamma y delta, y cada producto vectorial me va a dar, pero eso no me generaliza la suma. No puedo decir cuánto es la suma en forma genérica. ¿Entienden eso? Porque tengo que definir qué va donde está la estrella esa, porque parece que cada vez que cambio de dimensiones, esa estrella cambia. Y no sé qué operación va, si es que va una operación, esa es la pregunta. ¿Qué cazzo va ahí? Yo estoy buscando algo para todas las dimensiones que me sirva siempre. Exacto, y que funcione. Hasta ahora lo que dijeron, a ver las caras, ¿qué les parece el planteo? Esto no lo planteamos el año pasado, lo dispusimos por decreto. Cada año vamos mejorando, ¿vieron? A ver, Juan, ¿entendés lo que estamos planteando? Sí, Jorge. Yo, capaz que esté mal, pero a mí se me hubiese ocurrido juntar todos los generadores de S y de T en una misma base y después ver si alguno de esos generadores, combinación lineal de los otros, y lo que quedan son los nuevos generadores. Juntarlos. ¿Y cómo los escribo? ¿Qué pongo en donde está la estrellita? No, ahí no sé. Si lo tenés que juntar, ¿con qué separás? Juntar una cosa con la otra. ¿Con qué se separa juntar? Y no pongo nada. Bien. ¿Y cómo juntás entonces? ¿Cómo? Juntar parece que decir unir. Pero Claro. no podemos unir, porque la unión no es un subespacio. Esto también está dado por decreto en esta clase, pero no está dado por decreto en las clases del año pasado. Por eso les dije que miren la unión. Eso ya está probado, si quieren, ya lo hemos demostrado. Lo he demostrado con la gente del año pasado, pero mírenlo el video donde se demuestra que eso no puede ser un subespacio. ¿Con qué separo juntar un conjunto con el otro en vectores? ¿Con qué lo separamos? ¿No será bueno una simple comita? ¿Qué opinan? ¿Con una simple comita no estará bien? ¿No irá una comita ahí en el medio? Se ríen. Y quedan todos dentro del mismo subespacio. Claro, porque yo tengo que juntar los generadores de S con los generadores de T. Porque de los generadores de S tengo que sacar un representante. Todas las combinaciones que yo haga con esos vectores siempre van a estar dentro del mismo espacio. Exacto. Por eso yo la suma, cuando yo pongo B igual a S más T, tengo que tener cuidado que es ese S más T. Porque ese S más T son representantes de cada subespacio, y la suma es una suma vectorial, que son combinaciones lineales, que van separados por una coma. ¿Entienden? Entonces, en esta cuenta que nosotros estamos escribiendo acá, esta estrellita, que no sabíamos qué era, acá que va a ir, no tengo que hacer esta operación. Esta operación no hace falta hacerla, ¿no? Igual que esta otra. Aunque esté correcto, si alguien lo hace así, para cada caso particular está bien también. Porque no le puedo decir que eso esté mal. Porque da justito lo que tiene que dar. Pero acá en el medio, si yo lo quiero redactar bien esto y saber qué es, acá va una comita, un punto y coma, porque estoy separando lo mismo que acá. ¿Está bien? Porque de acá voy a sacar un representante, de acá voy a sacar un representante. Un representante de esta recta, un representante de esta otra recta, la suma va a ser un representante de ambas rectas que va a caer en esta recta, que sería B. Lo mismo va a pasar acá. Voy a sacar un representante de este plano, voy a sacar un representante de este plano, la suma va a ser juntar los representantes de esto con los representantes de este.
pero no va a ser sacar ninguna intersección la suma. No sé si se entiende esto. Entonces, ¿cómo podemos definir la suma? Así con operaciones. Y fíjense, si yo voy a sacar un representante de estos, en lugar de escribir alfa por este, coma, beta por este, ¿cómo puedo escribir la suma? Acá, ¿cómo lo puedo escribir? Directamente poniendo, miremos en el caso este, S más T sería exponer los generadores de S, juntarlos, como dijo, ¿ven? Perdón, me falta un 0 acá. Y no hacer ninguna cuenta. Coma, los generadores de quién. Sin poner los escalares, ¿ven? Los generadores de T, ¿ven? No puedo hacer cuentas acá. Porque cada vez que hago una cuenta va a depender del espacio en el que esté la cuenta. Si estoy en R2 será una suma vectorial, si estoy en R3 será un producto vectorial, si estoy en R4 vaya a saber qué cazzo sea. Entonces directamente las sumas son juntar los generadores de S y de T. Acá, ¿cómo sería la suma? Esperen que borro esto así se ve bien. ¿Cómo sería la suma? Profe, pusiste quets en vez de paréntesis. ¿Y si son quets? Ah, acá me falta uno, perdón. Tengo que poner los paréntesis y los quets. Acá va, perdón. Acá va un paréntesis. Y acá va el otro paréntesis. Ahí está. ¿Se ve? ¿Y acá cómo sería la suma? L1 más L2. Sería el 1, 2, ¿no? Coma, el 2, 1. Esa sería una manera de escribirlo. Pero hay algo más. Si estos son generadores y yo quiero los generadores, estos son los generadores de S, los junté con los generadores de T. Estos son los generadores de S. Estos son los generadores de T. Los junté. ¿Sí? Si los junté, ¿qué tengo que hacer con los quets? ¿Qué puedo hacer con los cositos de esto? ¿Cómo se puede reducir esta operación? En un solo ket. Todo dentro de un solo ket. Y esto es la suma. Y el representante de este puede ser este como puede ser cualquier otro. Y el representante de esta suma, ¿quién sería? O sea que lo único que tengo que hacer es juntar los generadores de uno con los generadores del otro. ¿No? No sé si se ve. Sí, sí, se ve. Era más simple, nos complicaba. Claro, pero era más simple, sí, pero detrás del el concepto no estaba en esa simpleza. Sí, eso es lo que quiero que noten. Era simple Teníamos que entender que en R2 se suma, en R3 el producto y en R4 no sabemos qué puede ser, entonces se generaliza juntando. De esa forma, claro. Porque tenemos que juntar los generadores de S con los generadores de T, si yo sumo esos dos subespacios. Y eso lo podemos ver a través de los dos gráficos que hicimos, el de R2 que se lo hice a mano y el de R3 que lo hicimos con el GeoGebra. ¿Está? Porque podríamos pensar, supongamos, pero tenemos un problema. Nosotros, en el caso, miremos el caso de R3, este plano, que es la suma, ¿no?, de los otros dos planos, perdón, es la suma de subespacios, si uno quiere, pero es la suma de los otros dos planos, además tienen elementos en común, los tres planos. ¿Que quién es? La recta. Claro. La recta, perdón, los tres planos no, los dos primeros planos tienen elementos en común. El último no, que es la suma. Pero hay un tema.
Si esta recta tiene elementos en común, tengo un problema. Porque si los dos planos, los dos primeros planos que yo voy a sumar tienen elementos en común, quiere decir que hay vectores. Si yo agarrase dos vectores de S, perdón, si yo agarrase un vector de S y un vector de T que sea el que esté arriba de esa recta, estoy en el horno. Porque si yo agarro esos dos vectores, al violeta no lo puedo formar. No sé si se dan cuenta de eso. Porque serían colineales. ¿Entienden lo que digo? Yo agarro dos vectores que la suma de los rojos me dan arriba de la recta. Y la suma de los azules me dan arriba de la recta. ¿Sí? Un representante del plano azul me da arriba de la recta. Un representante del plano rojo me da arriba de la recta. ¿Me puede dar arriba de la recta un representante de cada uno de ellos? Sí, ¿por qué? Porque la recta pertenece tanto al plano rojo como al plano azul. ¿Mm? Ahora vamos a ponerle la recta verde, así la llamamos por su nombre. ¿Está? La recta verde pertenece tanto al plano rojo como al plano azul, que es la intersección, que la calculamos la semana pasada. ¿O no? Entonces, yo tendría que eliminar, o sea, yo lo que tendría que hacer es, para que eso no me pase en la suma, si yo elijo el vector rojo, del plano rojo, el representante del plano rojo, no podría usar ninguna combinación lineal del representante del plano azul. Porque si uso si yo agarro una combinación lineal del plano rojo que caiga arriba de la recta y una combinación lineal del plano azul que caiga arriba de la recta, esos dos vectores que caen arriba de la recta son los mismos. Lo estoy repitiendo, ¿se entiende? Y si los repito y caen a la misma esta recta, este plano no se podría formar nunca porque tendría dos vectores colineales que no me generarían el plano suma. No sé si se entiende eso que acabo de decir. Con detalle lo estamos mirando este año, ¿eh? Esto no está en el video del año pasado, Flavia. Está bueno lo que estamos mirando en la suma. Entonces ahí tendríamos que ver. Sí, escucho. Asegurarme que es realmente independiente. ¿Y para eso qué debería hacer? Para asegurarme de que esa combinación lineal no caiga arriba de la otra combinación lineal. Porque me generarían la misma recta y soné. ¿Qué tendría que quitarle a toda esa cuenta para que la suma funcione bien? La recta esa. ¿Y cómo la quito? Sacando uno de los generadores que fabrica esa recta. Sacando ¿y quiénes serían los generadores que fabrican esa recta? Y la intersección. La intersección. O sea que cuando tengo una suma, la dimensión del espacio suma es la dimensión de uno más la dimensión del otro menos la dimensión de la intersección. Porque si yo la intersección la dejo, sonamos. Ese es un teorema importantísimo en el álgebra lineal. ¿Cuánto es la dimensión de S? 2. ¿Cuánto es la dimensión de T? 2. ¿No? ¿Cuánto es la dimensión de la intersección? 1. 1. La dimensión de S más la dimensión de T me da 4. Menos la dimensión de la intersección me da 3. ¿Está bien que me dé la suma un subespacio de dimensión 3? ¿Quién es la suma? Me van a decir, no, pero el subespacio que me da suma es de dimensión 2. Y acá viene el tercer concepto que nunca está claro.
¿quién sería la suma en realidad? Y claro, un espacio más grande que contenga esos dos Olvidadita. subespacios. Muy bien, ¿y quién es el espacio más grande que contiene a estos 3 subespacios de dimensión 2? R3. R3, porque este plano es linealmente independiente de este, linealmente independiente de este otro. O sea que la suma es el todo producido por las partes y el resultado de sumar las partes. ¿Entendieron? Es como una base de R3. Esto generaría una base de R3 que no sería la canónica. O sea que la suma, ¿qué me está dando? Me está dando los representantes de S, los representantes de T y los representantes de S más T. ¿Y qué me va a dar todo eso? Un único espacio en el cual van a habitar esos 3 subespacios. Cada subespacio de dimensión 2 y dentro de R3 va a habitar algo que va a ser en este caso una base de R3. Lo mismo pasa en R2. ¿Dónde vive la suma de R2? Vive en R2. ¿Dónde vive la suma de R3? En R3. La suma vive acá. Este sería el subespacio, pero yo puedo generar entre este, me van a decir, sí, pero entre esta me dio una sola recta, no me dieron 2 rectas para generar un nuevo plano. Claro, porque en este caso esta suma es directa, porque la intersección entre S y T vale 0. Pero acá la dimensión entre S y T no vale 0. La calculamos en la semana pasada. Vale algo. ¿Entienden? Entonces aquí hay que diferenciar 2 tipos de suma. La suma cuando tengo intersección nula o vacía, como la quieran llamar, que lo discutimos la semana pasada, y la suma cuando tengo intersección. Cuando tengo intersección, como ustedes pueden ver, la suma de 2 subespacios es la dimensión de uno más la dimensión del otro menos la dimensión de la intersección. Pero cuando no tengo intersección, o la intersección es nula o vacía, como la quieran llamar, ¿se acuerdan que yo les dije lo pueden llamar como quieran? Es la dimensión de uno más la dimensión del otro, porque la dimensión de la intersección es 0. Entonces, la suma de esta recta, para que se siga cumpliendo esa idea, que viva en R2, esta suma es directa. En este caso es directa. ¿Por qué? Porque en este caso, L1 intersección L2 me da el vector nulo de R2. Entonces esta suma se llama suma directa. ¿Por qué? Porque es la dimensión de L1 más la dimensión de L2 me tiene que dar la dimensión donde habita esto. ¿Dónde habita esto? La dimensión de R2 habita esto, ¿no? Y acá se cumple únicamente, entonces esta suma se llama suma, esta, directa. Y se le pone un redondelito arriba cuando se suma a los subespacios. O sea que esta suma acá va con un redondelito arriba. Cuando ven ese redondelito arriba, significa que es una suma directa. ¿Qué quiere decir? Que le están diciendo que la intersección es vacía. O vale, su dimensión es nula. Porque fíjense que esto tiene dimensión 1, esto tiene dimensión 1 y esto tiene dimensión 2. De la única manera que eso se cumple es ahí. Fijémonos en el ejemplo que teníamos recién. En este caso, para que se cumpla eso, acá no pasa eso.
Porque, ¿cuánto es la dimensión de S? Ya sabíamos que era una recta. Claro. No, plano acá. Acá es un plano. La dimensión de S es 2. La dimensión de T, ¿cuánto es? 2. Pero la dimensión donde habita todo esto es R3. Entonces, para que esto se cumpla, a todo esto le tengo que restar la dimensión de S intersección T. ¿Que cuánto vale? ¿Cuánto nos dio la dimensión de S intersección T? Nos había dado una recta, ¿no? Era una recta. Y esto tiene que ser igual a la dimensión de R3. Este es el teorema de la dimensión. Y esto me da 3. Recién ahí me da 3. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuánto es la dimensión de la suma exclusivamente? De la suma que ustedes tienen. La dimensión de la suma, ¿sí? Es las... A ver, si yo sumé una cosa de dimensión 2 y le sumé otra cosa de dimensión 2, la dimensión de la suma es 2. Pero la dimensión del espacio en el que habita es la dimensión de uno más la dimensión del otro menos la dimensión de la intersección. Una cosa es la suma y el lugar de hábitat, digamos, en la base en la cual están estas verduras. No confundir el teorema de la dimensión, que hace mención al lugar de hábitat, con la dimensión de los bichos que estamos sumando. ¿Está claro esto? Claro. Una cosa son las verduras y otra la verdulería. Exacto, ya está. Esa es la mejor explicación. Creo que quedó claro, ¿no? Entonces, en forma general, este teorema, ¿cómo se enuncia? Lo voy a poner en verde, lo vamos a poner. Teorema de la dimensión. Me van a decir, ¿por qué 1? Teorema 1 de la... Porque hay 2 teoremas de la dimensión, ya después vamos a ver otro. Primer teorema de la dimensión. Entonces, en la suma, la dimensión de un espacio vectorial B es la dimensión de los subespacios S menos la dimensión de la intersección. ¿Está claro? Esto es S más T. Entonces después tenemos que aclarar. Si la dimensión de S más T, esto sí es 0, que quiere decir la dimensión, cuidado que es 0 número, ¿eh? Quiere decir que la intersección es vacía, y la intersección es el vector nulo, lo llamen como lo llamen, entonces la dimensión de B es simplemente la dimensión de S más la dimensión de T. ¿Y esto cuándo pasa? Cuando tengo suma, esto es suma directa. Perdón, Jorge, entonces acá está mal. Si la dimensión de esa intersección T es igual a 0. No, madre, podemos poner, una cosa es, a ver, de nuevo con la misma pregunta, pero está claro, eso es difícil a veces entender. Vamos despacito. La dimensión, si la intersección... Ah, perdón, acá adelante me estás diciendo. Perdón, no dije. Escritura está mal. La dimensión de esa intersección T es 0, perfecto, la dimensión, ¿eh? Entonces, esto se llama suma directa. Y una forma de escribir la suma directa, gracias, no, ya te entendí, yo estoy diciendo macana. La única manera de escribir la suma directa es esta. Y esta es la suma común. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos. Fíjense, estos dos teoremas son fundamentales porque con esto uno se puede asegurar la suma de dos subespacios. Fíjense que la suma es muy fácil si uno comprende qué está sumando. Entonces hay que recordar, si sumamos las verduras es una cosa y otra cosa distinta son los teoremas que hacen mención a la verdulería. ¿Está claro? A ver.
Si alguien me quiere preguntar algo. ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿Sí o no? A ver, del resto. No, sí, va para, a mí me quedó claro. Mónica. Martina. Sí, sí, profe, quedó muy claro. Ahora sí. Hola Jorge, buen día. ¿Qué tal, Estuve Martín? hasta la madrugada haciendo el trabajo, entonces estoy media, pero sí, la verdad, siempre es muy claro. Y más con el GeoGebra. Se vieron lo que sumamos, ¿no? Estoy mirando acá un poco lo que me fueron mandando. Pero lo importante de esto es que ustedes vayan comprendiendo. A ver, si ustedes suman números enteros, les va a dar otro número entero. Si suman números quebrados, le va a dar otro quebrado. Si suman vectores, le tiene que dar otro vector. Si suman rectas, que son subespacios, le tiene que dar otro subespacio. Porque la suma conserva una de las cosas que tiene, la propiedad de la entidad matemática, o lo que los matemáticos llaman variedad. ¿Está? Eso es fundamental que lo entiendan. Porque con eso podemos solucionar. ¿Se dieron cuenta cómo costó comprender cómo lo podemos pensar la suma, no? Vieron que uno está acostumbrado a... Se dan cuenta que acá los casos particulares embollan la cosa, porque los casos particulares, ¿qué hacen? No podíamos definir cómo obtener esa suma. Entonces uno anda buscándole la vuelta para encajar lo que tiene que ser, que está mirando gráficamente, pero ustedes piensen que nosotros dibujamos hasta 3D, y el álgebra lineal es genérica. Va más allá de 3D. Entonces, si va más allá de 3D, ustedes no pueden, uno no puede generalizar hasta donde ve. Tiene que generalizar para todas las situaciones. Esto es central que se den cuenta también, porque uno se centra, uno mira el problema, a veces los problemas matemáticos, las consideraciones matemáticas que uno tiene que hacer, a veces la definición no está dicho, pero no está explícitamente dicho. Y cuando esto no está explícitamente dicho, yo tuve una mala idea. Para que quede bien la definición, la primera que pusimos, habría que hacerle una pequeña corrección. Acá, yo se lo escribí así, pero fue un poco de maldad lo que yo hice. Acá lo que habría que poner, que nadie me lo dijo y lo vio mal, yo acá hubiera puesto así, la corrección de la definición. Tal vez son todos los... Esperen que borro un poquito acá. Esto que no lo preciso más. Yo pondría todos los B. ¿De dónde? Que habitan, donde habitan estos dos subespacios. ¿Dónde habitan estos dos subespacios? Si S y T están en R2, el B está en R2. Si S y T está en R3, el B está en R3. Si S y T está en R4, el B está en R4. O sea que todos los B que están en el espacio B, ¿ven? Pues yo tengo que definir que S y T son subespacios de B. Acá faltaría agregar, ¿ven? Como lo estamos corrigiendo. Tal que B se obtiene de esta manera. Pero tengo que aclarar quiénes son S y T. Con S perteneciente a S, T perteneciente a T. ¿Ven que no es menor que esté acá atrás? ¿Por qué no es menor que esté acá atrás? Porque acá tengo que decir cómo los juntos a S y a T cuando defino esta suma. ¿Con qué lo junto? Porque lo estoy juntando, lo estoy juntando en la operación. Cuidado que no es la unión, pero acá lo estoy juntando, lo estoy uniendo.
Estoy uniendo los S de S y los T de T. Cuidado que esa unión no es la suma, es la unión de los objetos que están adentro de la verdulería. ¿Qué le pondrían acá ustedes? ¿Una coma? Si pongo, podría ser una coma, pero hay un funtor lógico que seguramente les enseñó María Nieves, que pueden ser los de este o los de ambos, porque cuando hay intersección van los de ambos. Lo que cambia es la dimensión, pero los de ambos van juntos porque yo los puedo tener. Yo puedo elegir los vectores de esa recta. Mientras no lo elija al mismo tiempo, tanto uno como el otro, siempre puedo generar, o sea, van a ir los elementos de S, los elementos de T o los elementos de ambos. ¿Qué función lógica, mejor dicho, qué funtor lógico? La función no, ahí no hay funciones, hay funtores. Vaca, que sería la estrellita que estábamos buscando antes. En los objetos matemáticos va la coma, y acá, cuando lo defino así, ¿qué va para indicar esa coma? Un I, o sea, como un... Justamente lo contrario, un I sería una intersección. Sería una intersección. Ah, entonces, Claro, claro. ese no, en realidad. El O, pero... Claro, para O, arriba. pero un O incluyente, es uno u otro o ambos, porque incluye al I. Si yo pongo un I, solamente van los de la intersección, y la suma no va solo lo de la intersección, van o uno u otro o ambos. Si yo quiero definir la suma directa, y quiero escribir la definición de suma directa, esperen que vamos a borrar esto acá. Borrar. ¿Cómo escribiríamos la suma directa? Si les pido la definición de suma directa. Que la escriban. Serían para todos los B que están en B, tal que B es S más T. Acá no puedo poner suma directa porque son operaciones de número. Tal que S pertenece a S, T pertenece a T. ¿Qué cambiaría con el funtor? Cambiaría este funtor, que sería uno Sí. como No, no. excluyente. Excluyente. O uno u otro, pero no ambos. ¿Se dan cuenta si uno quiere ser riguroso? ¿Cómo quedarían las definiciones? Ustedes imagínense que uno empieza con la definición así. Ahora corregimos la definición, ¿vieron? ¿Qué les parece? Y ahora está más claro, con la definición, ahora sí, se puede Ahora leer sabemos generalista. qué obtenemos y cómo lo juntamos para escribirlo. ¿Se dan cuenta que acá te está diciendo la definición? Cuando usted ponga la suma la tiene que escribir. Si yo esto lo pongo de entrada, esto cuesta mucho entenderlo. Yo empecé puse una definición a medias, ¿no? Muy a medias, para poder permitirme hacer estos análisis particulares y después venir y ver por qué esa definición no estaba del todo correcta. Esto es interesantísimo, esto que yo les acabo de hacer en esta clase, porque esto permite que ustedes piensen lo que están haciendo. Y eso genera que no se lo olviden tan fácilmente. Eso va en la pericia del profesor, lógico. Cuando vos tenés grupos de personas que no te releyeron mucho la clase anterior, salvo de una o dos personas, y encima tenés que dar un tema de esta naturaleza, donde es todo muy sutil, esto se hace con cancha, lógico. Se ríe Mónica. A ver, Mónica, tu opinión, ¿qué te pareció? Sí. ¿Qué decirle? O sea, está muy, muy bien explicado.
Por eso es que a veces uno se atrasa con otras materias porque decís buscás preguntas o intentás aprender y no hay respuesta del otro lado. Me parece que pasa por eso también a veces. Uno intenta y a esta altura, como les pasa a todos, estamos cansados y vemos que en ciertas materias intentamos y no, pero porque no hay respuesta del otro lado. Ayer en particular en una clase había un tema que nosotros no sabíamos, y que es la verdad, lo voy a decir abiertamente, integrales dobles, y el tema se siguió sin saber integrales dobles. Me parece que bueno, Integrales dobles lo tenemos que dar en este cuatrimestre recién, es tema nuestro de este cuatrimestre. Sí. Si hay otra materia que necesita eso para trabajar, tendría que haber esperado. No sé si Tendría que haber entiende. esperado. Sí, por supuesto. Que yo lea el tema, o agarra, lo avisa con María Nieve y le dice, mira, esto no lo puedo... Pero no, a lo que voy es la diferencia. Por eso yo a veces me quedo callada cuando estoy escuchando su clase, a la diferencia. Yo digo, va lento, va paso por paso, nos da el tiempo, nos pregunta todo. Y ayer, por ejemplo, en particular con eso, digo, se nota la diferencia en cuando uno aprende y si lo aprende bien al tema. Porque está bien que se quiera llegar, pero dame un poquito de tiempo a que yo aprenda integrales dobles y después yo puedo seguir con tu materia, porque si no otra vez se me hace eso de... No hablo de usted, estoy haciendo la comparación. No, ya lo sé y me imagino quién necesitará algo de integrales dobles, supongo que debe ser de probabilidad y estadística. Estoy haciendo la comparación de que usted, de cómo hizo para que nosotros entendamos el tema. El paso a paso, empezó desde la suma, en R2, el producto y por qué. Claro, acá estamos construyendo la definición entre todos. Construyendo entre todos, a eso voy, Adriana, claro. Sí, la verdad que a mí me suman muchísimo sus clases, pero por eso digo, cómo me gustaría que también en otras materias pasara esto, porque son materias importantes las demás también. Mirá, yo no me quiero meter en materias de otra persona, pero vos podés dar muy bien. A ver. Sí, puede saber un montón, darlo, pero hay cosas que... Pero Adri, que mira, requieren... Adri lo dijo mejor que yo, estamos construyendo todos juntos en esta materia. Y eso que yo estoy en contra de esa palabra. ¿Sabés lo que pasa? Que no se construye, esto ya está todo armado. Lo que yo hago claro, es hacernos pensar. Claro, yo lo que trato de hacer es ver dónde están parados ustedes, prestarles atención a ustedes. Esto es prestar atención nada más. Todo lo que es natural, porque yo lo hago en forma natural, no... a ver, ¿ustedes piensan que yo armé la clase? ¿Ustedes qué piensan? A ver, ¿ustedes piensan que yo me puse a pensar que hoy ustedes no llegaron? A ver, salvo que sea Mandrake el mago, yo podría haber adivinado, porque hay semanas que vienen todos y vienen bien afilados, o sea, se han mirado los videos, la tienen clara, salvo Flavia, que veo que estuvo mirando esta semana, veo que otras personas no, entonces digo, bueno, yo tengo un público acá, tengo dos alternativas. Si lo hago como yo podría haber puesto las dos definiciones de entrada, ejemplo, pim, pum, pam, mírenlo, te hago un dibujito en el GeoGebra, chau, nos vamos, me voy a tomar otro café, me voy a jugar con Gary, chau. Podría haber hecho eso. ¿Está bien? Pero yo no opto por eso, porque esa sería la fácil. Yo quiero que mi dinero, que a mí me meten en el bolsillo todos los meses, esté bien invertido en la gente, por un lado. Eso tiene que ver con la ética monetaria. Después tiene que ver con una ética que sería la que le importa al Estado. Después tiene que ver con una ética profesional, que para mí es la más importante. ¿Qué tiene que ver con esto? Es prestarle atención al trabajo que yo estoy haciendo. Yo estoy trabajando con personas. Yo lo que tengo que ver es dónde están esas personas. Por supuesto que si está en su mal número no puede venir a este curso, no podemos ir tan atrás. Pero si yo estoy hablando con personas que ya han hecho determinadas cosas, más o menos me puedo guiar y tener una idea de dónde puedo empezar con la clase
y de lo que tengo que hacer. Entonces pienso en el momento cuál es la mejor manera del camino que voy a tomar. A veces conviene ir por un camino más largo, pero seguro. A veces se puede acortar camino. Pero el acortar camino tiene que ser cuando se pueda y cuando la gente lo permita. Porque si yo me quedo sin que ustedes comprendan, o que la mayoría comprendan, porque yo sé que todo el mundo no comprende de la misma manera ni en el mismo tiempo, yo soy un fracaso. Y si después de 30 años, 32 años en esto, soy un fracaso, directamente no me merezco ni la jubilación. Entonces yo pienso de esa manera. Yo pienso que tengo que llegar a ustedes de alguna manera, más allá de cuánto ustedes estudiaron, porque eso ya es problema de ustedes, más que nada. Yo no puedo meterme en la vida de los demás. Yo no puedo estar pendiente de otra materia. Yo, por ejemplo, yo acá, ¿qué hago cuando no saben algo de análisis 1? ¿Qué hago yo? ¿Me quejo? ¿Volvés a explicarlo? No, no, lo explicás. Lo doy igual. Lo vuelvo a enseñar de análisis 1. Me río porque yo digo, bueno, esto lo podrían haber contado, no era tan difícil. El otro día con las derivadas pasó eso, qué sé yo. Lo trato de hacer sencillo para que ustedes lo puedan ver. Pero, de nuevo, me parece, para mí, me parece que el secreto está en escuchar al otro. Y no tiene que ver con nada más que eso y tener un poco de pericia y darle tiempo a que el otro conteste, porque yo les dije, en el nivel de estudio de ustedes, que es el nivel más alto, el nivel superior, la persona tiene que saber el qué y el por qué. En los niveles anteriores no tienen que saber el por qué, tienen que saber el qué nada más. Y llenarse de qué. El por qué viene después. Primero tenés que pintar la cerca, lustrar el auto, ¿viste? Ustedes, aparte de saber hacer eso, tienen que saber por qué se hace eso. Esa es la diferencia. Y yo tengo que lograr que ustedes lo hagan eso. Y eso se logra con paciencia y tiempo. Vieron que yo le dedico tiempo a esto. Hoy explicamos un solo tema y si ustedes miran los videos, no todos los años los dimos igual. Flavia, que lo estuvo mirando, a ver, ¿qué me decís, Flavia? No, sí, nada que ver. Nada que ver. O sea, nada que ver. Todos tienen algo distinto, todos le agregás una cosa distinta o lo llevas para otro lado, y eso también está bueno, porque por ahí mirás nada más el video, esto es como todo, ¿no? Es mirar el video, agarrar el libro, hacer tus apuntes, ver a ver qué más te falta. En este caso en particular, yo que vi el video del 2020, que no lo vi completo tampoco, pero que vi el del 2020, muy poco de lo que hicimos hoy, yo lo vi en el video, por ejemplo. Entonces, la verdad que a mí me quedó clarísimo el tema de la suma y de la suma directa. Bueno, esas son cosas que, bueno, espero que... Sí, decime, Juan, ¿querés hablar? Sí, Jorge, con el segundo ejemplo tengo una duda. Dime. Si lo puede compartir, por favor. ¿Sí? ¿El gráfico o el...? No, la resolución. La resolución, acá estamos. Ahí. Yo la suma de S más T me da, en este caso, un plano. ¿Sí? Entonces, ahí en los generadores me estaría sobrando 1. Te estarían sobrando 2, que no Ajá. son ni esto ni esto, pero esto es una representación, que eso es lo que tiene que quedar claro. Esto es una representación de la suma, no es técnicamente la suma. Si vos querés la suma, tenés que ingeniártela. Eso es lo que no podés escribir en la suma, Juan. Y es lo que no quedó todavía, no te quedó claro todavía, que esto es una representación. ¿Entienden lo que dice Juan? Me dice, esto que es que una sería cosa... el primer paréntesis, digamos.
No es ni el En primer R3, paréntesis. No, porque a después ver. hay que restarle el otro espacio. Sí, pero a Porque ver. yo lo que hice- En la otra dimensión, digo. No. La Porque yo suma. lo que hice, por ejemplo, fue hacer la matriz con esos generadores. Ujú, lo triangulaste. Triangulé y se me fue justamente el de la intersección, que es Este el fue el de la 1, 0, intersección 1. y te quedaste con los otros tres. Eso es Sí. una base de la suma, lo que vos sacaste. Ajá. Eso que vos sacaste es la base de la suma. Eso está perfecto, pero esa base de la suma no es el objeto suma. ¿Se entiende? Es una base de la suma que estaría representando en el gráfico. Vamos a mirar el gráfico. Suponete que el que se te fue está en esta recta. Estaría representando algún vector del azul, algún vector del rojo y algún vector del violeta. ¿Te das cuenta? Es una base de la suma. ¿Qué quiere decir una base de la suma? Es el lugar de hábitat de los tres planos. Porque es como si estaría representando una base, un elemento del azul, un elemento del rojo y un elemento del violeta. ¿Se entiende, Juan? Sí, Jorge, ¿La sí. pregunta? Pero esa base no es el objeto suma. Vos con esta forma de escribirlo nunca podés saber cuál es el objeto suma, salvo que haga alguna operación como estuvimos haciendo antes. ¿Te das cuenta de eso? ¿Cuál sería la operación? Saco un representante de esto, saco un representante de esto y hago el producto vectorial. Esa sería la operación, en este caso, por ejemplo. Y esa sería una suma. Eso estaría bien. Tendría el producto vectorial un vector normal al plano y después podría sacar los dos generadores de ese plano, si quiere. ¿Estamos de acuerdo? Y ese sería el plano suma. ¿Eso es la suma? Sí, claro que es la suma. Pero nosotros no estamos definiendo la suma porque no podemos definirlo en forma general de esa manera. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pusimos? Pusimos los generadores de uno, los generadores del otro, como una unión, y estos son representantes de la suma. Representan la suma, no son la suma, el objeto suma. Porque el objeto suma lo tengo que hacer con alguna cuenta. Y tengo que asignarle un valor a los escalares. Nosotros estamos representando la suma de esa manera. Porque es un conjunto, lo estamos dando como conjunto a la suma. Distinto es la intersección. Es más fácil la intersección de entender. Aunque la suma es más fácil de decir, junto los generadores. Por ejemplo, si vos vas al CBC, como los alumnos del CBC no entienden nada, ¿qué le dicen a los alumnos del CBC? Te ponen esa definición y te dicen, junta los elementos de S, los elementos de T y chau. Y cuando están repetidos y querés sacarla, bueno, si querés hacer la suma directa, le tenés que quitar la intersección. Te dicen, bueno, buscar la intersección, sacá el generador de la intersección, hacé lo que hiciste vos, Juan. Pero eso que vos tenés ahí, no es el objeto suma. Si yo sumé dos planos, el objeto suma es otro plano. Y ese otro plano, lo que vos sacaste es el lugar de hábitat de ese otro plano. O es la nueva base que generan los tres representantes en los cuales habitan esa suma. ¿Entienden eso?